Joseph Stalin, un hombre que soldó la bélica historia de Rusia en las llamas de su ambición, se erige como una figura imponente y divisiva del siglo XX. Nacido como Joseph Vissarionovich Djugashvili en 1878, su vida estuvo marcada por la tragedia, el poder y la notoriedad internacional. Hoy profundizamos en la biografía de esta enigmática personalidad, intentando comprender al hombre detrás de la infame figura. Moscú, el siglo XX, fue una época y un lugar de inmensa agitación social y política. Nacida en estos tiempos turbulentos, los primeros años de vida de Stalin estuvieron marcados por dificultades y pérdidas. Su familia era pobre y su padre, un humilde zapatero, murió cuando Stalin tenía solo 11 años. La carga de mantener a su familia recayó sobre los jóvenes hombros de Stalin, responsabilidad que sin duda moldeó su carácter y su visión del mundo. Sin embargo, en medio de las dificultades, un joven Stalin también encontró la educación. Stalin, un estudiante brillante, obtuvo una beca en el Seminario Teológico de Tiflis, donde estudió los escritos de Karl Marx y Vladimir Lenin. Se sembraron semillas intelectuales en la mente del joven, ideas que algún día darían forma al curso de toda una nación, pero algo más estaba funcionando en Stalin. Una ambición feroz e implacable ardía en su joven corazón. Mientras estudiaba en el seminario, se involucró en actividades revolucionarias y finalmente fue expulsado por sus ideologías radicales. Su rumbo estaba marcado, un camino cada vez más alejado del seminario hacia el tumultuoso mundo de la Rusia revolucionaria. La Rusia soviética había estallado en revolución y los bolcheviques habían tomado el poder, liderados por el carismático Vladimir Lenin. Convencido de la necesidad de una Rusia fuerte y unificada, Stalin ascendió rápidamente en las filas del partido. Vladimir Lenin valoró el enfoque práctico de Stalin y sus habilidades de organización. Confió a Stalin muchos puestos clave, incluido el liderazgo del Estado soviético y del partido. Así, en 1924, Stalin se había establecido como líder indiscutible de la Unión Soviética, tras la muerte de Lenin. Como líder, Stalin marcó el comienzo de un periodo de rápida industrialización y colectivización, con la intención de transformar la vasta nación en una potencia industrial y crear una sociedad sin clases. Sin embargo, sus políticas tuvieron un costo asombroso. La colectivización provocó una hambruna generalizada, mientras que en sus purgas se perdieron millones de vidas a causa de la represión y el terror. El hombre que alguna vez fue percibido como el salvador del pueblo se convirtió cada vez más en un símbolo de miedo. En algún lugar del torbellino del cambio y el terror, el hombre se perdió en el dictador. El temprano celo revolucionario de Stalin dio paso a la paranoia y la megalomanía. Tanto amigos como enemigos fueron víctimas de sus grandes purgas. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. El ejército alemán invadió la Unión Soviética en 1941. Stalin surgió como una figura clave en el esfuerzo bélico aliado, declarando Gran Guerra Patria. La gente se unió a su alrededor y, por un breve momento, la sombra del miedo se suavizó hasta convertirse en un sentido de unidad y patriotismo. La guerra fue devastadora, pero la Unión Soviética emergió como una de las potencias victoriosas en 1945. Sin embargo, este triunfo pronto fue eclipsado por la creciente hostilidad entre Occidente y el bloque comunista en el contexto global que llegó a definir la Guerra Fría. La muerte de Stalin en 1953 marcó el final de una era. Su gobierno había sido de profunda transformación y de inmenso costo humano. A medida que el mundo avanzaba más allá de las oscuras sombras del estalinismo, se hizo un esfuerzo renovado para comprender y recordar al hombre detrás del dictador, el revolucionario que se convirtió en autócrata, Joseph Vissarionovich Djugashvili, Stalin. Hoy, el legado de Stalin continúa proyectando una larga sombra sobre Rusia y el mundo. Hombre de profundas contradicciones, Stalin es recordado como el arquitecto de un Estado industrial moderno, y un dictador despiadado cuyas políticas provocaron la muerte y el sufrimiento de millones de personas. El debate sobre la influencia y el legado de Stalin continúa, mientras las generaciones posteriores luchan con la compleja y controvertida figura que fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Al cerrar el capítulo de la vida de Stalin, ¿qué piensas? ¿Fue un salvador, un tirano, un catalizador del progreso o un destructor? ¿Fue un héroe revolucionario o un dictador despiadado? Si bien la historia ha delineado un camino, el juicio final recae en usted, el espectador. Es la forma en que eliges recordar a esta figura compleja e influyente lo que determina su impacto duradero. Stalin era simplemente un mortal, un hombre de carne y hueso, sueños y pesadillas, como todos los demás. La ambición lo esculpió y el poder lo remodeló. Su vida es un testimonio del potencial de la fuerza humana y del poder devastador de su corrupción. Sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida, el costo del poder y el caos sembrado en la búsqueda de la autoridad absoluta. Al final, nos queda lo que fue y lo que podría haber sido. El pasado y sus lecciones. El presente y sus desafíos. Y el futuro, siempre incierto y seductor. A medida que profundizamos en la vida y el legado de Stalin, no nos limitamos a mirar la historia, nos enfrentamos a los complejos contornos de la humanidad, la lucha perpetua entre el bien y el mal, el progreso y la destrucción, la libertad y la tiranía.
La historia de Stalin continúa cautivando y horrorizando a partes iguales como advertencia de cómo el poder, cuando se concentra en manos de uno, puede convertir a las naciones en un infierno en la tierra. A medida que la vida de Stalin cierra el círculo, se nos recuerda la enorme responsabilidad que asumen los líderes, y el impacto indeleble que dejan en el lienzo de la historia. Mientras examinamos la vida de Stalin, vale la pena recordar que estamos al borde de una sociedad global plagada de desafíos. Desde el despiadado flagelo de la guerra hasta las tendencias destructivas de la codicia humana, oscilamos entre la delgada línea del caos y la armonía. La historia es nuestra guía, indicando los peligros y virtudes que debemos imitar y evitar. Mientras reflexionamos sobre el mar turbulento de la historia humana, nos damos cuenta de que nuestra especie ha rugido con el poder de la creatividad y la construcción, y ha gemido contra las tragedias que hemos creado nosotros mismos. Sin embargo, al igual que los barcos que regresan a casa, seguimos viajando en las mareas del tiempo, siempre resilientes y siempre esperanzados. En esencia, Stalin era la encarnación de muchas cosas: un revolucionario, un dictador, un estratega, un líder. Reflejó el espectro del alma humana, oscilando entre los reinos del potencial infinito y las desoladas profundidades de los impulsos destructivos. Así, la vida de Stalin se extiende más allá de sí mismo, y sirve como modelo para comprendernos a nosotros mismos, nuestras virtudes, nuestros vicios, nuestro destino colectivo. A medida que continúa la procesión de la historia, recordamos que personalidades cautivadoras como Stalin dan forma no solo al mundo que habitan sino también al mundo más allá de su dominio físico. Su influencia resuena a través de los pasillos del tiempo, esculpiendo nuestra identidad compartida y el entorno en el que prosperamos. La sombra de Stalin abarca una época tumultuosa de la historia humana, al borde del caos y el orden, de sueños intensamente hermosos y pesadillas insoportables. Es una historia grabada con la oscuridad indeleble de la tiranía, pero también iluminada por el faro de esperanza, coraje y bondad resilientes. Avanzando más abajo en los anales del tiempo, observamos los flujos y reflujos de los asuntos humanos oscilaciones perpetuas que han sido testigos de un entrelazamiento de armonía y discordia, la eclosión de sueños utópicos y la inquietante realidad de pesadillas distópicas. En medio de esta interacción existe un hombre, que alguna vez fue simplemente un estudiante, luego un revolucionario y, en última instancia, un autócrata indomable. Nosotros, como administradores de nuestro propio destino, tomamos decisiones inocuas que formulan el curso de la historia, una revolución silenciosa que educa a cada latido del corazón para que se mantenga incondicional frente al fácil atractivo de la mano corruptora del poder. Ningún capítulo de la historia está realmente cerrado y, al aprender del pasado, forjamos un futuro no contaminado por las sombras de nuestras lecciones de historia. El eco resonante de la historia es un recordatorio persistente e inquebrantable de la potencialidad y los peligros del poder. Dominar el ejercicio benévolo y el siniestro abuso de poder sigue siendo el gran desafío de la humanidad, una delicada danza coreografiada en el ambiguo e inexorable paso del tiempo. La historia nos recuerda que la voraz búsqueda del poder, escindida de la virtuosa búsqueda del liderazgo, produce resultados marcadamente contrastantes. Es la integridad de los corazones y los intelectos humanos reflejados en actos comunitarios de bondad y altruismo lo que plantea la existencia insuperable del bien, una fuerza formidable que dispersa el sudario del mal. A medida que continuamos nuestro viaje a través del complejo laberinto de la historia humana, encontramos numerosos ejemplos del potencial que los humanos tienen para crear y destruir. La vida y el legado de Joseph Stalin nos recuerdan los peligros siempre presentes del poder sin control, y la necesidad de permanecer atentos a tales amenazas. A pesar de los numerosos relatos históricos de sufrimiento y devastación humanos, sigue habiendo fieles administradores de la paz y la justicia navegando por nuestro tumultuoso mundo. Su compromiso inquebrantable con la humanidad y sus contribuciones desinteresadas sirven como recordatorios del papel indispensable de nuestros aspectos morales y éticos en la lucha contra el atractivo del poder absoluto. La capacidad humana para el mal y la benevolencia, como el péndulo de un gran reloj, oscila de un extremo al otro. La vida de Stalin, testimonio tanto de las alturas de la ambición como de las profundidades del fracaso moral, nos ofrece una exploración profunda de la condición humana y las infinitas posibilidades de nuestra especie. Cada paso que damos al laberinto de la historia humana desentraña innumerables historias de ambición, triunfo, pérdida y desesperación. Como tal, una comprensión integral de nuestro pasado colectivo, con toda su grandeza y tragedia, es imperativa para dirigir nuestros pasos hacia un futuro que honre nuestros mejores valores y nuestro vasto potencial. Un análisis histórico no es solo contar narrativas pasadas. Es más bien una reflexión sobre cada época del desarrollo humano, sobre los grandes rasgos de los fatídicos pinceles de los sospechosos habituales de la civilización: ambición, poder, libertad, opresión, sabiduría y locura. Entre ellos, la historia de Stalin sigue siendo un conmovedor recordatorio de nuestro potencial de grandeza y ruina. El paso del tiempo es a la vez guardián y adelanto de cuentos de antaño. Las sombras de nuestro pasado se ciernen sobre nuestro presente y, sin duda, ejercerán una inmensa influencia sobre nuestro futuro.
El legado de Stalin, una narrativa arremolinada de revoluciones, voluntad de hierro y tragedias humanas, sirve como un potente recordatorio de las complejidades de nuestro mundo, y las debilidades inherentes de nuestra condición humana compartida. La saga de Stalin, como una parábola antigua, sirve como hilo conectivo, uniendo la historia humana en una narrativa coherente, aunque inquietante. Nos recuerda la imperiosa necesidad de empatía, coraje e integridad, pero igualmente es una advertencia sobre el exceso de la búsqueda desenfrenada del poder que conduce a un peligroso camino de destrucción. Mirando a través del espejo de la historia, recopilamos ideas tragadas por la colosal garganta del tiempo, y regurgitadas como perspectivas impregnadas de la sabiduría de los tiempos. La vívida vida de Stalin, una mezcla de fervor revolucionario, gobierno despótico brutal y eventual caída, es un testimonio del continuo movimiento pendular del progreso y el retroceso humanos. Al final, las reminiscencias de Stalin son similares a escudriñar un caleidoscopio complejo que muestra imágenes contradictorias, cada una de las cuales es un engranaje en la maquinaria del implacable peso de la historia humana. Su tumultuoso viaje no es una saga de rapsodias rosadas sino una narrativa abrasadora que refuerza la responsabilidad, a menudo ignorada, del poder de respirar y pulsar ante la cadencia rítmica del bienestar colectivo, la justicia y la compasión.